Quería recordarles un poco el marco en el cual se da esta charla. Este año iniciamos un ciclo de conferencias de distintos especialistas internacionales que llamamos Miradas del Mundo sobre la formación docente, con la intención de poder ampliar nuestros marcos de referencia, conocer mejor a través de estas distintas voces de distintos especialistas de distintos países de la región, qué es lo que se está discutiendo en otras partes del mundo, no solamente en la región, sino también en otros países del globo, acerca de la formación docente, sabiendo que hoy en todo el mundo la preocupación y podríamos decir obsesión de los países por la mejora de los aprendizajes y las capacidades de los estudiantes ocupa un lugar central, y que en esta preocupación la formación docente es protagónica. Es decir, todos los países están preguntándose cómo potenciar la formación de los docentes, la formación inicial, la formación continua, y entonces es clave poder estar al tanto tanto de los debates, de las reflexiones, como de las experiencias de política que se están dando en otras partes del mundo. Ya lo hemos dicho en encuentros anteriores de este mismo ciclo, no con la intención de copiar, de recortar y pegar, porque es sabido también a través de la investigación comparada en materia de política educativa que las políticas y las experiencias de política están muy ligadas a las tradiciones culturales y educativas de cada uno de los países, con lo cual, aunque tuviésemos esa intención, sería imposible hacerlo, pero sí de inspirarnos, sí poder reflejarnos en otras experiencias y enriquecernos y aprender de ellas. Hoy, en el marco de este ciclo, el tema que nos ocupa es la cuestión de la formación de directores, que dentro de estos debates generales sobre la formación docente, a su vez, ocupa un lugar central, porque hay vasta evidencia que muestra la importancia de la formación de los directores en toda política de mejora de los aprendizajes y de mejora de la formación docente. Sabiendo esto, quería compartir con ustedes, en realidad también para que quienes nos siguen del otro lado de la línea, porque esta conferencia se transmite vía streaming a distintas partes del país, a institutos de formación docente de distintas provincias del país, con la intención también de hacer llegar estas conferencias a los institutos, a los formadores y a los estudiantes, para también poder acercarse a estas reflexiones y estos especialistas, que no siempre es fácil hacer llegar a las 24 provincias del país. Entonces, también para ellos compartir que desde el año pasado se inició desde el Ministerio de Educación de la Nación, en particular desde el Instituto Nacional de Formación Docente, una política de formación de directores y supervisores que comenzó por un fuerte consenso federal en torno de qué capacidades es importante desarrollar en los directores y los supervisores, considerando además que la carrera del director es una carrera que va profundizando esas capacidades, y entonces se llegó a un acuerdo muy importante que se reflejó en una resolución del Consejo Federal que fue firmada a comienzos de este año, a partir de un consenso técnico intensivo que se desarrolló durante todo 2017, que explicita cuáles son esas capacidades, contemplando 4 ejes centrales que tienen que ver, por un lado, con el rol del director en el acompañamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
En segundo lugar, el rol del director también en la coordinación del desarrollo profesional del equipo docente. Por otro lado, en la dimensión referida a la organización institucional. Y por último, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura institucional y la relación con la comunidad. Entonces, sobre estos 4 ejes se definieron estas capacidades y en este marco de esta resolución tan importante, que fue un hito para la Argentina, porque hasta el momento no se había explicitado esto, comenzamos una formación de unos 220 formadores de directores. Se constituyó una red, aquí están varios de ellos presentes, una formación de un año que nos permitiera consolidar una especialización de formadores que nos permita orientarnos hacia una institucionalización de la formación de los directores por parte del Estado, sabiendo que hasta el momento solo algunas jurisdicciones, una minoría de jurisdicciones, habían logrado consolidar políticas sistemáticas de formación de directores y que en general esta formación se realizaba de manera bastante acotada en ocasión de los concursos de acceso a los cargos directivos y que con esta política estamos buscando consolidar una formación que progresivamente se independice de esos concursos, es decir, una formación que puedan cursar docentes que aspiren al cargo directivo y directores en ejercicio, procurando progresivamente a su vez ir especializando esa formación, contemplando la instancia de desarrollo profesional en la cual se encuentran los directores en ejercicio. Estamos en este momento en pleno proceso de formación de esta red de 220 formadores que a su vez en la mayor parte de las provincias ya iniciaron la formación de 7.000 directores en todo el país. La idea el año que viene es renovar una nueva cohorte de directores. Se trata en todas las provincias de directores de nivel primario y nivel secundario. Y continuar a su vez con la formación de esta red de formadores. Lo que venimos percibiendo hasta ahora es una excelente recepción por parte de los directores que da cuenta de que se trataba de una vacancia en materia de formación docente en la Argentina. Entonces, en este contexto, desde el INFOD solicitamos al IPE UNESCO Buenos Aires la elaboración de un informe, un estudio sobre la formación de directores en una serie de países del mundo, países que nos parecían particularmente interesantes de mirar en este tema, que realizó Gonzalo Muñoz, y que aquí está hoy con nosotros para compartir este informe. Así que muchas gracias, Gonzalo, por haber venido especialmente para este encuentro. Gonzalo Muñoz Estuardo es sociólogo y magíster en sociología de la Universidad Católica de Chile. Sus áreas de especialidad tienen que ver con las políticas educativas, la efectividad, el mejoramiento escolar y el liderazgo educativo. Se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y es director de maestría en liderazgo y gestión educativa de la misma casa de estudios. También es investigador del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo, el CEDLE, y fue jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile entre los años 2014 y 2016. Participó desde el Ministerio en el diseño e implementación de la reforma educativa. Anteriormente trabajó como director de estudios del Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile y previamente fue jefe de estudios de la División de Educación General del Ministerio de Educación e investigador asociado de Asesorías para el Desarrollo. Ha sido consultor de proyectos del BID, la OSD y la UNESCO. Muchas gracias entonces, Gonzalo, y te doy la palabra. Muchas gracias, Sila. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar acá con ustedes. En primer lugar, agradecer la
la invitación a Infot y por cierto también a OEI, que ha hecho posible esta actividad, y saludarlo a todos ustedes, amigos, amigas. Esto ya es final de la jornada, así que es importante que ocupemos el tiempo lo mejor posible. Yo lo que les propongo, y entiendo que ese es el sentido de cómo está pensada esta jornada, es yo realizar una presentación en torno a lo que es justamente lo que ustedes ven detrás mío, al tema de la formación de directores y directoras, tratando de orientar un poquito la conversación que se está sosteniendo en Argentina y también en otras partes de América Latina sobre este tema que es tan importante de cómo formamos directivos. Y voy a tratar de hacerlo no más de 40 minutos, 45 minutos, para que luego podamos dialogar, conversar, ustedes hacer sus preguntas y sobre todo reflexionar en torno a este tema que tiene muchísimas preguntas todavía abiertas y no solo respuestas, digamos. No podría ser de otra manera porque es un tema en extremo, diría yo, complejo. Voy a hablarlo además, como ya se decía, de lo que es mi experiencia en investigación en este tema de formación de directivos y también respecto a lo que ha ido acumulando una institución específica en Chile que se llama el Centro de Desarrollo del Liderazgo Directivo, el CEDLE, Liderazgo Escolar, que es un centro especializado en materias de liderazgo escolar, tanto en el plano de la investigación como también de la formación de líderes escolares. Vamos a pasar por estos 4 temas durante estos minutos, digamos. Primero, creo que siempre es relevante cuando hablamos de liderazgo directivo, liderazgo escolar, situarnos en torno a por qué hoy día ponemos foco y ponemos centralidad tanto desde la investigación y las políticas en este tema, a pesar de que seguramente muchos de ustedes ya conocen dicha centralidad y adhieren a ella, pero es importante, creo que siempre situarse desde ese punto. En segundo lugar, vamos a hacer un recorrido por alguna evidencia reciente sobre el tema de la formación de directivos en particular y de directores y directoras de escuela, que es finalmente el foco central de esta presentación. Luego les voy a presentar muy sucintamente los resultados principales de una investigación que IP UNESCO, por encargo de Infot, realizaron y en la cual me tocó participar hace algunos meses, y donde lo que hicimos fue sistematizar la experiencia de 5 países en particular que tienen buenas experiencias y han hecho un trabajo serio en materia de formación de directores, y me parece interesante. Si bien entiendo que este informe va a ser público y ustedes lo van a poder mirar en los próximos días, nos pareció relevante con los organizadores aprovechar esa experiencia, ese estudio reciente. Y sobre eso entonces concluir con algunos aprendizajes y algunas recomendaciones de política que debiéramos tener a la vista, no solo Argentina, sino en el resto de los países de Iberoamérica en general, sobre cómo enfrentar la formación de líderes, porque hay varias preguntas que no deben contestarse en el nivel local o en el nivel de cada formador o en el nivel de cada institución que forma en nuestros países, sino también desde el Estado, desde cómo orientamos esa formación de directores. Partamos entonces con este primer punto del liderazgo escolar como factor clave, solo como antecedente, como aperitivo de la conversación de fondo, ¿verdad?, que es sobre la formación. Como ustedes saben, ya la evidencia internacional es bien concluyente respecto a la relevancia que tiene el factor de los directivos escolares. La verdad, y esto ya no solo en términos de la contribución que puede hacer al aprendizaje de los estudiantes, ustedes saben, esto evidentemente es un efecto indirecto que se ejerce desde la función de los directores, de los directivos, sino también porque esa evidencia nos indica que en ausencia de ese liderazgo, ¿verdad?, la posibilidad de contribuir y de generar mejoramiento y cambio educativo es muy difícil. Necesitamos líderes escolares empoderados y bien formados para mejorar la calidad de la educación. Esto no tiene que ver con un tema ideológico, no tiene que ver con un tema de percepciones, creo yo, políticas en torno a esto. Creo que es un error mirarlo así. Y se ha mirado así en algunos países, en algunos debates que al menos yo he visto. Sino que tiene que ver con la contribución que hace la investigación, insisto, respecto del valor que la conducción de los establecimientos educacionales para provocar cambio educativo y producir mejoras en los aprendizajes, ese factor, el factor del liderazgo, es fundamental, ¿verdad? Insustituible. Así como sabemos ya que el primer factor es la docencia, es lo que pasa dentro de la sala de clase, el segundo más importante tiene que ver con lo que hacen los líderes. Y además la literatura nos dice que eso es más relevante todavía en contexto de desventaja social, donde el desafío, entonces el valor que agrega la escuela es mayor
y por tanto entonces también la influencia que pueden tener los líderes escolares es muy importante, tiene aún más relevancia. Y bueno, y también puede tener un efecto negativo, ¿verdad? Líderes poco preparados y sin la capacidad para empujar este carro del mejoramiento también puede llevarnos a peores resultados. Cuando hablo de resultados no hablo solamente de aprendizaje en términos de lo que sabemos en las pruebas estandarizadas, sino también en una concepción integral de la calidad de la educación que entiendo todos compartimos, o en general compartimos quienes nos dedicamos a la educación. Sabemos también que este efecto es indirecto. Sabemos que el efecto que ejerce la función directiva es a través de los profesores. Y digo esto porque acá ya, para empezar a calentar motores respecto de la conversación sobre la formación de esos líderes. Lo que sabemos es que la mejor manera, o la manera más, digamos, sustantiva de influir en el aprendizaje de los estudiantes es a través de los profesores. Y hay distintas investigaciones sobre esto, este es uno de ellos, no alcancé a traducirlo, pero que en el fondo lo que indica claramente es que el liderazgo directivo ejerce esa influencia en los aprendizajes y en las prácticas docentes, movilizando las motivaciones de los profesores, las capacidades, las habilidades de los profesores y también generando ciertos contextos organizacionales que hagan posible el mejor desempeño posible, valga la redundancia, de los maestros y maestras. Y esto es bien importante entenderlo porque comienza ya a darnos pistas sobre el foco entonces también necesario de la formación de estos líderes. Sabemos también que hay ciertas prácticas. Esto no tiene que ver como también se decía recién con el hecho de copiar y entender que hay solamente una manera de entender el liderazgo efectivo, pero una de las cosas buenas de la investigación ya acumulada es que nos ha permitido ir identificando que hay ciertas prácticas, hay ciertas cosas que los directores o directoras hacen o que los directivos hacen y que tienen más probabilidades de influenciar positivamente el aprendizaje de los estudiantes. De hecho, las capacidades que recién describía Cecilia a propósito del marco de actuación que ustedes han ido definiendo va justamente en esa dirección, aprende de esa experiencia internacional. Aquí hay algunos de ellos que pueden ser importantes considerar. Y un último aspecto antes de ya irnos a las políticas y cómo las políticas educacionales en el mundo han tomado este tema. Otra cosa que vale la pena destacar, creo yo, de la investigación es que si bien los directivos pueden influenciar de distinta manera el aprendizaje de los estudiantes indirectamente, estableciendo una misión, una visión del establecimiento, generando condiciones organizacionales, involucrándose directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que la literatura más drásticamente establece con claridad como espacio de influencia mayor es el desarrollo docente, el desarrollo profesional. O sea, en concreto, la mejor manera o la manera donde se puede producir un mayor impacto del funcionamiento y de la contribución de los directivos tiene que ver con su involucramiento y su contribución al desarrollo profesional de los maestros y maestras. Si uno entiende eso, entonces comienza a entender también que en el plano de la formación una habilidad, competencias, capacidades fundamentales que hay que desarrollar en nuestros líderes tiene que ver con cómo aprenden los profesores, sobre cómo contribuir a su desarrollo profesional, cómo identificar sus necesidades de formación, cómo motivar el trabajo docente, ¿verdad? Porque es el espacio, según la literatura, y yo puse un estudio, uno de los más importantes a nivel mundial, un metaanálisis que se hizo ya hace algunos años y que identificó dentro de las áreas de trabajo de los directores, de los directivos escolares, que aquel que mayor influencia tiene indirectamente en el aprendizaje de los estudiantes es esta idea del involucramiento en el desarrollo profesional, en el crecimiento profesional de los profesores, y ahí los directores tienen mucho que decir, digamos, en ese proceso. En el marco entonces de toda esa evidencia mundial que ya se ha ido acumulando por suerte hace ya cerca de, diría yo, 35, 40 años en el mundo, sobre esto nace con fuerza en el mundo anglosajón, anclado a la literatura de la eficacia, el mejoramiento, pero va tomando ribetes distintos, mayores grados de complejidad, se vuelca también a América Latina, yo diría en los últimos 10, 15 años. Lo cierto es que eso ha convivido o comienza a convivir naturalmente, porque si entonces identificamos que el liderazgo es importante, las políticas tienen que hacerse cargo de eso, ¿verdad? Y lo que empieza a ocurrir es que entonces el desarrollo de los líderes y el tema del liderazgo comienza a transformarse con cada vez más fuerza, como dice ahí, en una prioridad en la agenda de política. No es casualidad que estemos acá discutiendo sobre eso, no es casualidad que existan instancias e informes internacionales de la OECD, de los bancos que se han involucrado en este tema, que promueven un trabajo interesante, un trabajo fuerte en materia de liderazgo directivo.
y yo diría que abordando distintas áreas, donde la formación es una de ellas, pero también donde el tema de las atribuciones de los directivos ha sido muy importante en este debate internacional, donde la definición de estándares, ¿verdad?, o competencias de los directivos también ha sido un camino que muchos países han ido tomando, sobre todo el mundo desarrollado. Y donde también siempre está la base, esta idea de fortalecer el liderazgo pedagógico, ¿verdad? Siempre, esto bajo el supuesto, bajo el diagnóstico bien generalizado, yo diría de los años 90 y un poco después en el mundo, de que hay que volcar y es necesario volcar a los directores a el quehacer, al corazón y al alma de la función educativa, que es educar y educar con calidad, la pedagogía. Y bueno, eso es también parte del trabajo que se ha venido haciendo. Y eso ha convivido con un incremento de la formación notable en el mundo. Digamos, distintas experiencias, innovaciones en materia formativa, esfuerzos del Estado con becas a los actores educacionales, creación de instituciones especializadas en formar. Un esfuerzo muy, muy importante a nivel mundial, diría yo, y América Latina no se ha quedado fuera. Obviamente estamos un pasito atrás, digamos, pero también con esfuerzos importantes en varios países en materia de formación. Y se ha ido transformando entonces, como les digo, en un eje central de la discusión de política educativa. Además, esto vinculado a un tema no menor, que ya en nuestros países en América Latina la mayoría está tomando carta en el asunto, que es establecer que para poder ejercer la función directiva se requieren una cierta formación, ¿verdad? En algunos países es una exigencia, en otros no todavía, pero eso obviamente ha ido abriendo la puerta a que necesitemos mayor formación y a que entonces necesariamente tengamos que discutir en torno a cuáles son las mejores políticas para formar a las personas que ahí se desempeñan, ¿verdad? Entonces ha sido un poquito por convicción de la investigación, eso es lo que quería transmitirles, un poquito también por el propio devenir de las políticas educacionales que comienzan a definir la función directiva como algo relevante, comienzan a exigirle ciertas cosas y entonces se hace indispensable formar. Y es un poco lo que ha venido ocurriendo en nuestros países. Y de hecho, eso ha derivado que en varias partes del mundo se hayan creado instituciones especializadas, que es un debate que hay que abrir también para el caso argentino y para otros de América Latina, ¿verdad? De en qué medidas es indispensable que se creen instituciones solamente dedicadas, de giro único, por decirlo así, solamente dedicadas al tema de los directores, formarlos, prepararlos, investigar sobre el tema. Ahí hay algunos de los países que han desarrollado centros de liderazgo quizás con una mayor ya tradición, con esfuerzos importantes en distintas partes del mundo, ¿verdad? Y que si bien se vinculan directamente con los temas de formación docente porque tienen vasos comunicantes necesariamente, lo distingue porque entienden también que hay una particularidad en la función directiva que en su mérito debe ser abordada, digamos. Ahí hay varios centros de investigación centros de liderazgo, perdón, que han hecho distintas cosas y quería comentarles sobre este punto porque creo que es relevante como pregunta una vez que ya cuando lleguemos a las recomendaciones y a la reflexión que pueda ser útil para su contexto, podamos volver a esta conversación sobre entonces cuánta especialización se requiere y cuánta investigación especial para este tema se requiere. Contexto entonces, en síntesis, ampliación de las políticas educacionales de liderazgo en el mundo, en América Latina también, presión fuerte hacia la formación de líderes, que también se sitúa entonces en torno a una prioridad de política, pero con todavía muchas preguntas abiertas. Antes de mostrarles en mayor profundidad estos 5 casos que estudiamos para Infodi en conjunto con IPE UNESCO, déjenme contarles algunas cosas más generales sobre lo que ya sabemos o lo que uno ya podría decir con cierta certeza que ya la evidencia es incontrarrestable en términos de la formación de líderes escolares. Primero es que no podría ser de otra manera, hay muchísima diversidad en la manera en la que los países abordan este tema. Tiene que ver con sus contextos, tiene que ver con sus niveles de centralización o descentralización, tiene que ver con los niveles de autonomía que esos sistemas le dan a las escuelas. No es lo mismo un país altamente centralizado, con países que entregan muchas más atribuciones a los directores, o requiere herramientas de formación que son distintos. Por lo tanto hay muchísimos tipos de programas, creciente diría yo, y también de maneras en las que el Estado aborda el tema. Entonces, hoy día no es que uno pueda decir, a diferencia, creo yo, con lo que pasa con la formación docente, que igual también hay diferencias, pero hay yo diría todavía un grado de comunión mayor en torno a ciertos aprendizajes acumulados en la experiencia internacional. En el caso de la formación de directivos, yo me atrevería a decir de que hay muchísima diversidad todavía y que si bien hay ciertos aprendizajes, los vamos a revisar. Estos están muy situados en torno a esta necesidad de siempre hacerlo en torno a los contextos. A pesar de eso, se ha acumulado ya bastante. Voy a mostrarles yo un cuadro que busca sintetizar eso.
acumulado bastante respecto a ciertos factores clave, ciertos factores que facilitan la formación de directores de calidad. Uno de los estudios más relevantes en esto es uno que hizo la profesora Lynn Hammond de la Universidad de Stanford hace ya algunos años, cerca ya más de 10 años, pero que miró programas exitosos de formación e identificó un conjunto de factores clave. Después de eso han habido varios otros estudios, incluso algunos pocos, pero algunos en América Latina, que tratan de mostrar cuáles son esas características, ¿verdad?, que debieran tener un buen programa de formación de líderes escolares. Y eso, sin embargo, convive todavía con una ausencia, diría yo, o precariedad de la evidencia sobre los efectos. Una cosa es saber, ¿verdad?, tener políticas consistentes. Otra cosa es tener capacidad para evaluar bien si aquello que estamos haciendo, por ejemplo, lo que hacen quienes hoy día forman directores, efectivamente tiene un efecto en las prácticas, que es lo que uno aspira finalmente cuando forma actores educacionales, tanto docentes como directores, ¿verdad? De esperar que haya una modificación, una mejora sustantiva en la manera de hacer las cosas en la escuela. Y eso todavía, incluso en el mundo desarrollado, es un área de muchísimo todavía retraso en términos de la evidencia acumulada, de si efectivamente se mueven, qué es lo que se mueve después y cuál es el tipo de formas de evaluar, digamos, lo que pasa con los directores. Yo les decía, es una prioridad, aún así hay diversidad, como también les planteaba, en la manera en la que los países abordan ese desafío. Es interesante este cuadro, no sé si lo han visto, un cuadro del estudio Talis que compara características de las políticas y de las condiciones más bien en las que trabajan los docentes, pero también los directores. En el año 2013 se incorporaron varias preguntas que permiten comparar realidades de los países de la OECD y otros países que han querido añadirse a esta medición de Talis. Y muestra, por ejemplo, que en general, esta es una categorización simple de cuáles son la fuerza, por decirlo así, o la fortaleza de las políticas de formación de directores, que en general hay diversidad, pero hay países ya más cercanos a nuestro contexto, entre ellos el propio Chile, que tienen un alto nivel de formación. En Chile, por ejemplo, el 50% de quienes hoy día ejerce la función directiva ha pasado por un curso de especialización de al menos un año en liderazgo escolar, ¿ya? Es el país que más formación tiene en América Latina y esto poco habla de la calidad, después vamos a hablar de eso, digamos. Pero lo que quiero decirles con esto es que hay muchísimos intentos, no solo en el mundo desarrollado, por tener altos niveles de formación, ¿verdad? Pero, insisto, todavía con diversidad, pero en la mayoría de los países, como muestra ahí en el promedio, con una alta proporción de formación directiva. Esto se construye a partir de un indicador de cuántas horas pasan los directores en instancias formativas al año. Y de hecho, asociado a esa misma pregunta, el estudio Talis pesquisó en su última aplicación, o en realidad la última aplicación que es pública porque se acaba de aplicar nuevamente y van a estar los resultados el próximo año 2019, pesquisó que hay también un surgimiento de instancias, por decirlo así, no tradicionales de formación que están en una suerte de ebullición en el mundo y que está pasando y que es interesante mirar, es muy importante mirar, algo vamos a hablar de esto. Y que tienen que ver, por ejemplo, con instancias asociadas al trabajo en red de los directores y directoras, al trabajo de mentoring o de mentoría, de coaching, que pareciera ser hoy día una de las grandes herramientas para la transformación de la práctica del liderazgo directivo. También de la participación en actividades de aplicación o en proyectos de investigación-acción. Lo que indica ese estudio es que un grupo importante, cerca de un 50% de directores de los que fueron medidos ese año, ha participado en alguna medida en este país, en la mayoría de la OECD, en este tipo de instancias. Sigue siendo predominante las instancias tradicionales, las maestrías, los diplomados, los cursos, las instancias públicas de formación, pero comienza ya el mundo a moverse también a tener instancias formativas que también desafían a la formación tradicional, que de hecho en muchos de los casos no son desarrollados por las universidades, que han monopolizado durante mucho tiempo en el mundo en general la formación de líderes. Entonces, importante tener a la vista también estas nuevas fuerzas, por decirlo así, formativas, que tienen que dialogar necesariamente con aquellas otras cosas que tradicionalmente como países hemos hecho. Este cuadro, esta presentación se las vamos a dejar, así que no se preocupen por eso. Este cuadro muestra una síntesis que hicimos el año pasado de las principales investigaciones que tratan de identificar los factores que contribuyen a una buena formación de directivos, ¿ya?
y que tienen que ver entonces con distintas características de esos programas de formación, ¿verdad? Que van desde el contenido muy asociado, muy conectado con las necesidades de la formación. Vamos a hablar hacia el final sobre esto, sobre qué es lo que es más necesario para los líderes. A lo mejor ustedes tienen una buena idea de eso, a lo mejor los líderes que trabajan en contextos escolares, los propios directores tienen una visión que no es exactamente la misma. Quienes están muchas veces en las políticas tratan de acercarse lo más posible a ese fenómeno, pero también tienen otro tipo de presiones, ¿verdad? Que es la de bajar la política y comunicar ciertos sentidos, ciertas prioridades en ciertos momentos. Bueno, este esquema permite sintetizar, digamos, esos principales factores clave. Yo les decía, contenidos acorde a las demandas y necesidades, mucha imbricación entre la necesidad de los directores en ciertos momentos y su formación y los contenidos de la formación. Congruencias con otros procesos del sistema escolar. Buena formación lo que hace es conectar con las prioridades que el sistema escolar ya le está poniendo a los directores. Hay países, por ejemplo, que tienen instancias de planificación muy recurrentes. Bueno, la formación tiene que asociarse a esa exigencia que el sistema le va haciendo. Objetivos centrados particularmente en la mejora escolar de los aprendizajes. Todos los programas en general exitosos tienen mucho foco en desarrollar herramientas para la capacidad de poder poner entonces en el centro el aprendizaje de los estudiantes. Redes de apoyo, las experiencias exitosas en general en materia formativa transforman ese espacio de aprendizaje en una oportunidad de trabajo en red porque asumen de que el conocimiento no está necesariamente en la conferencia, en la charla, en la manera, en el profesor tradicional, no conectado con la experiencia educativa que puede sintetizar la evidencia, pero que no está conectado directamente con la problemática educativa. Entonces entienden que en la construcción de redes de trabajo, ¿verdad? En las redes de apoyo hay muchísima riqueza y hay muchísimo conocimiento que hay que gestionar, que hay que más bien entregar andamiajes para que pueda florecer, digamos, y comunicarse y compartirse, reflexionarse. La integración teórico-práctica como un elemento fundamental. Digamos, el aprendizaje de la docencia ocurre en la práctica, el aprendizaje significativo ocurre en la práctica, con los directores no es distinto. Necesitamos cursos que sean mucho más conectados con los problemas de práctica que enfrentan los actores y para eso la única forma es que ese proceso ocurra muy conectado con la práctica y sea en la práctica, situadamente. Otra clave de esta formación efectiva. Admisiones más selectivas. En general los programas de formación exitosos en el mundo tienen procesos de selección altos y esto tiene que ver, obviamente en nuestros países estamos en un régimen distinto donde estamos abriendo oportunidades y donde uno debiera velar por la equidad de ese acceso a los distintos directores. Asociaciones externas en general, hay muchísimo trabajo, yo diría, conectado con otras instituciones que pueda contribuir a este proceso formativo, entre ellos la conformación de redes de trabajo con mentores, con coaches que puedan contribuir a ese proceso formativo. Y bueno, procesos de evaluación y mejora continua que son evidentes. No hay programas serios en el mundo que uno efectivamente mire y que no tengan una estrategia de evaluación de lo que pasa con sus líderes educativos una vez que son formados y durante la formación. Puede parecernos evidente, pero no es tan evidente en general porque los recursos son limitados en países como los nuestros y uno primero forma, en general después se preocupa de la evaluación. Lo que toda la experiencia aconseja obviamente es que lo hagamos al mismo tiempo y que podamos ir validando y formativamente mejorando los procesos de desarrollo de capacidades de los líderes. También es interesante que en el mundo ya sabemos que la formación puede tener efectos en distintas dimensiones. Y uno es razonable, como muestra este esquema en su parte inferior, que esperemos ciertos efectos en la escuela, ciertos efectos organizacionales, ciertos efectos por ejemplo, en la convivencia escolar o en el clima. Pero la experiencia dicta y la investigación que es mucho más fácil, mucho más viable, más que fácil, impactar algunas dimensiones más bien individuales del desarrollo de los directivos escolares. Y ahí al menos nosotros lo sintetizamos en un estudio que estamos publicando prontamente en 4 grandes áreas de impacto. En las creencias de los directores, o sea, uno esperaría que luego de pasar por el proceso formativo haya un impacto importante en sus creencias, en sus valores. En los conocimientos y habilidades, competencias que esos directores manejan, recursos que se le provee para su acción. En tercer lugar, y yo diría el foco central de cualquier formación, que son las prácticas. Finalmente uno, como decíamos hace un rato, aspira a formar directores y directoras para contribuir a su práctica. Y en cuarto lugar, las trayectorias. Uno también aspira a contribuir a que esos directores, sobre todo en países donde hay una carrera directiva clara, puedan progresar, puedan mejorar, puedan ir a un colegio más desafiante, puedan moverse en el sistema, puedan transformarse en líderes sistémicos, como se les llama en algunas partes del mundo, para que
formen a otros directores, se transformen en mentores, etc. ¿Ya? Entonces, son 4 espacios, esto da para mucho esta discusión en sí misma, solo quería mostrarles este tema porque creo que es importante empezar a visualizar dónde esperamos también que se produzca ese impacto. Y uno de los temas, de hecho, que en general dialogamos poco, son las creencias, son los valores que están a la base del funcionamiento de nuestros docentes y directivos, y donde evidentemente procesos de formación, sobre todo si es que queremos movilizar una cierta transformación en la práctica directiva, supone anclar esa formación y vincularla a la afectación de la subjetividad, ¿verdad? Y de las creencias. Por ejemplo, si estamos de acuerdo en que el liderazgo distribuido, que la construcción de equipo, ¿verdad?, y comunidad es algo fundamental, y tenemos sistemas y culturas escolares, como pasa en muchas partes de nuestros países, donde hay culturas mucho más verticales en la forma de gestionar, evidentemente eso está en el plano de las creencias. No basta solo con revisar estudios del valor del liderazgo distribuido, ¿se entiende? Sino con efectivamente que los actores, a partir de experiencias prácticas, se convenzan, crean, valoren que ese tipo de gestión tiene beneficios para su trabajo y sobre todo para los estudiantes. Entonces, esta idea de distinguir estas dimensiones de la formación y los efectos que puede tener en el caso de la formación de directores puede ser útil también para la reflexión que estamos teniendo. ¿Qué sabemos sobre América Latina? Para cerrar esto y pasar a los 5 casos que estudiamos más en particular. Sabemos que hay una extensión gradual, pero yo diría cada vez más importante en América Latina de experiencias formativas, aunque todavía no tenemos una política. ¿Se entiende? Es distinto tener experiencias formativas a contar de verdad con una política de formación que articule esas iniciativas con una carrera, que tenga estándares y defina capacidades previamente, que se haga cargo de distintas fases del desarrollo de los directivos. O sea, tenemos una instancias formativas, algunas muy potentes, otras más tradicionales, pero que están ocurriendo. Algunas a menor escala, más a nivel de innovación, otras mucho más masivas, como lo que están haciendo ustedes, como lo que están haciendo también los hermanos de Perú, ¿verdad?, que están trabajando también en una instancia formativa bien importante para todo su sistema escolar, o para parte importante de su sistema. Entonces, está ocurriendo, está pasando, y por tanto es muy pertinente lo que ustedes están organizando como diálogo acá y lo que está pasando bajo el liderazgo del Infod, digamos, que necesitamos un diálogo mucho más fructífero en esta materia. Existe ya algunas investigaciones, entre ellas las del profesor Weinstein en Chile, que indican con claridad que efectivamente, si bien está ocurriendo esta proliferación, esa proliferación tiene que ver básicamente con la creación de programas más bien tradicionales en los términos de un formato mucho más academicista, poco práctico, con profesores que en general no son personas que vienen del mundo escolar, que no tienen experiencia educativa propiamente tal en aulas de clase o dirigiendo establecimientos, y por tanto con claras debilidades, digamos. Como primer paso importante, porque han permitido ciertos niveles de actualización de la base de directores y directoras, pero con las debilidades que ustedes ya conocen, porque más allá de lo que pensemos sobre ese tipo de formación, sabemos que impacta menos en el quehacer y en las prácticas del liderazgo. Esto ha hecho que, según algunas investigaciones, un parte importante de los directivos de América Latina, Murillo los cifra en cerca de un 20% de directores con algún nivel de posgrado. En Chile, yo les contaba, cerca de un 50%. Hay también algunas experiencias innovadoras interesantes en algunos países, en Colombia en particular, en Chile también han ocurrido algunas figuras de inducción, de mentoría a directores, ¿verdad? Hay otros casos también interesantes en Ecuador. O sea, al mismo tiempo que hay multiplicidad de programas más bien tradicionales, también es interesante mirar más cerca que lejos, digamos, experiencias de innovación en estos temas que están mirando otras experiencias en el mundo. Y lo que sí sabemos es que hay muy poco conocimiento acumulado sobre la efectividad de esta formación que hemos hecho en América Latina, y lo poco que existe de esa evidencia nos muestra que esa efectividad es más bien pobre, ¿verdad? Que estamos invirtiendo recursos en formar, pero que esos recursos no se están traduciendo en cambio en las prácticas. Son pocos los estudios que han hecho esto, hemos hecho algunos en Chile, hay uno también que hizo el profesor Weinstein recién en una publicación que ya es pública sobre los efectos de la revista EMAL, que si a quienes les interesa mirarlo, una revista inglesa que lo que hace es mirar los efectos de la formación de los directores en América Latina, tomando la realidad de siete países. Entonces, en síntesis, en el plano más bien de lo que sabemos sobre la formación,
mucha diversidad, sin embargo, factores clave con una cierta acumulación bastante clara, y una América Latina que, si bien tiene menos evidencia y menos experiencia en esto, ya comienza a florecer en términos de varias experiencias de formación que hay que atender, con poca efectividad todavía o con poca evidencia sobre su efectividad, pero que debiera ocuparnos porque ya nuestros gobiernos están comenzando a invertir de manera importante en la formación de los líderes. Nosotros con Infot acordamos y con el IPE UNESCO estudiar 5 experiencias a comienzos de este año 2018, que dentro de la complejidad de elegir 5 casos que nos permitieran mirar en perspectiva, digamos, y ser un insumo relevante para la experiencia argentina, pero que también fueran algunos culturalmente muy distintos, pero que permitieran aprender algo, llegamos a esos 5 casos que están puestos ahí. El caso australiano, Singapur, Chile por la cercanía, digamos, y porque desde el punto de vista de su cultura educacional podría también ser más cercano a lo que se puede hacer también en Argentina, el estado de Illinois en Estados Unidos y la provincia de Ontario en Canadá, que es probablemente uno de los mejores sistemas del mundo en general en términos de sus resultados, pero básicamente anclado en sus estrategias de formación de profesores y de directores. Entonces, por eso que siempre es interesante estar actualizando la experiencia canadiense, porque además muta muy rápidamente. Los sistemas de formación de directores y también de profesores, una de las complejidades que tiene su estudio es que van modificándose con mucha rapidez, digamos, porque no podría ser de otra manera, digamos. Tiene que ver con la velocidad además con la que vamos generando ciertos aprendizajes respecto a estos temas. Entonces, no tenemos el tiempo acá para profundizar en cada uno de los casos. Yo voy a destacar algunas cosas que me parecen centrales para la experiencia del sistema educativo argentino. Ustedes van a poder mirar el informe, que es bien detallado en cada uno de los casos, tiene fichas por caso y uno puede entender muy bien cómo en Singapur en particular se forma directores. Yo ahora voy a tratar de identificar algunas claves más bien comunes entre estos 5 casos y algunas diferenciadoras, pero que de todas formas van a permitir armarse una idea de estos países. Quizá una de las conclusiones más importantes de este estudio es que la formación de directores o los componentes principales de la formación de directores se enmarcan y son influenciadas y por tanto hay que revisar muy bien. Se ven influenciadas, bien digo, por un contexto de políticas hacia el liderazgo en particular y hacia la educación en general que son muy importantes. Y digo, es importante hacer esta distinción porque en el fondo, sin definiciones claras de nuestros países respecto del nivel naranjo, ese nivel más rojizo que está ahí, es mucho más difícil y es mucho más fácil también equivocarse en las definiciones específicas respecto de la formación. Me explico. Nuestros sistemas escolares tienen niveles de autonomía, lo decía hace un rato, en la gestión directiva que son totalmente distintos y que exigen a la formación un tipo de capacidades que son distintas a países donde hay muy poca autonomía de la función directiva, donde la función directiva implementa cosas que otros definen. Lo mismo pasa con los niveles de descentralización. Los niveles de descentralización de los sistemas también afectan, como es el caso de las provincias en Argentina, ¿verdad? Evidentemente también afecta la particularidad que se le da o que necesariamente debe tomar la formación de director en cada uno de esos lugares. Eso determina muchísimo el tipo de formación. Por eso que analizar Chile o analizar Singapur, que es un extremo de sistema centralizado, acá no está Nueva Zelanda, pero si analizáramos Nueva Zelanda, que está en el otro extremo de la autonomía y de la descentralización, donde prácticamente cada escuela tiene su propia política de mejoramiento y los directores definen prácticamente todo lo que pasa en materia educativa en ese territorio, en ese centro. Estas dos cosas son muy importantes. Y digo esto porque puede parecer de perogrullo, pero la verdad es que tener mucha claridad sobre las atribuciones que les damos a los directores y sobre el nivel de descentralización que tiene nuestro sistema educativo, que son problemáticos en algunos países, son dos condiciones fundamentales para entonces pasar al siguiente nivel. Que la evidencia indica también está compuesto por 2 cosas principales. Primero, por el hecho de tener o no tener una carrera directiva. En el fondo, de nuevo, formar directores
en un país que no tiene definiciones sobre carreras directivas, o una o varias definiciones sobre su carrera directiva, es muy distinta a hacerlo en un país que sí lo tiene. Singapur, de nuevo, por poner el extremo, ¿verdad? Tiene una carrera docente y una carrera directiva muy clara con distintos escalafones y funciones dentro de esa carrera. Y por tanto uno sabe que la formación de un subdirector, por ejemplo, es distinta a la de un director. Y puede entonces anclar la política de formación a esa carrera, ¿verdad? Hay muy pocos países de América Latina que tienen formalmente una carrera, en estricto rigor. Y por eso que es importante hacerse esta pregunta, porque si bien no necesariamente implica desarrollar una carrera previamente, son complejas de generar políticamente las carreras directivas, así como las carreras docentes, es una condición que termina afectando la formación y que hay que tener a la vista. Así como también el hecho de contar con lo que se denominan marcos de actuación o estándares de competencia y prácticas de los directores. Y esto sí que pareciera ser una condición previa. O sea, antes de embarcarnos en formar directivos, y por eso que el paso que dio el Infod acá en Argentina fue importante, definir estas capacidades marco son fundamentales porque eso es lo que permite ordenar la formación. Hay países que iniciaron iniciativas formativas sin tener esos marcos, el caso chileno, por ejemplo. ¿Verdad? Que la formación tuvo una ebullición a fines de los 90 y comienzos de los 2000, y nosotros recién tenemos un primer marco para la buena dirección, que le llamamos en Chile, que es un conjunto de estándares para la función directiva, el año 2005. Entonces, la experiencia internacional de estos buenos casos permite identificar de que hay ciertas condiciones antes de meternos ya en las 4 áreas principales que definen una formación, que tienen que ver con los contenidos, qué formar, las metodologías, cómo formar, la gobernanza, quién es responsable y qué responsabilidades tienen los distintos actores que participan en la formación, y qué etapas tiene esa formación, cuándo formar. ¿Se entiende? Que son aspectos que ya tienen que ver derechamente con la política formativa. El punto que quiero hacer y el valor de la investigación que hicimos es que permite identificar que hay unas definiciones que son previas, por decirlo así, y que frente a la vacilación de no definirla, ¿verdad?, puede tener implicancia en la efectividad de la formación. Entonces, por eso que creo que es una primera reflexión que hay que compartir. Y vamos a ir viendo rápidamente los puntos ya que tienen que ver más propiamente con la política de formación, ¿verdad? Si ya tenemos claro estos otros puntos que son más de política en general hacia los directores. Sobre la gobernanza, algunas cosas. Primero, como yo les decía, la experiencia en general, diría yo, conduce a la idea de que hay que tener, o todos estos países en general tienen algún tipo de institucionalidad especializada en el tema de los directores. Consejos de directores, ¿verdad? Instituciones como el IDLES en el caso de Australia, que es dedicado a la formación y a la generación de estándares para directivos, ¿verdad? El Ontario Principals Council, que es una institución, un consejo liderado por directores de establecimientos que genera la política también de formación y contribuye a eso en la provincia. Institución especializada pareciera ser muy relevante, ¿verdad?, en todos estos casos estudiados. Todos estos casos han definido muy claramente, eso es algo que conversamos en la mañana con el equipo del Infod, todos han definido muy claramente el rol del Estado en esto, ¿ya? Y lo han definido en primeras instancias, porque aquí también hay un riesgo, hay una tentación en la que han caído muchos países, que es al alero de tratar de formar sus directores, abrir una suerte de mercado. Es el caso también chileno en esto. Nosotros, ustedes saben, somos especialistas en hacer mercados para todo. Lo digo con dolor. En el fondo lo que hacemos en educación también fue crear un mercado de instituciones privadas, básicamente, que forme directores. El Estado paga un voucher o paga un 90% de una beca y los directores eligen dónde formarse. Y recién ahora, entonces, luego ya de un espacio, de un momento donde ya evidentemente, fruto de ese esfuerzo inicial, hay buenas experiencias formativas y otras muy malas, nos vemos enfrentados al desafío de regular, ¿verdad?, esa calidad y establecer procesos de acreditación, de aseguramiento de la calidad. Entonces, lo que muestran estas experiencias, y puede parecer bastante obvio, pero la verdad es que no lo es, en nuestro país en general no lo es que ese marco de gobernanza es indispensable definirlo previamente también al embarcarse en iniciativas formativas a gran escala, ¿verdad? Tener una regulación clara y donde, por ejemplo, entendamos bien cuál es efectivamente el rol del Estado. La mayoría de estos casos es fundamentalmente roles de orientación, de definiciones de marco, de estándares, de lo que hay que formar a los directivos, y luego de eso yo diría un rol de aseguramiento de la calidad, de acreditar, de cerrar programas que no están dando sus resultados, de abrir otros, pero un control del Estado que es claro, que es férreo, digamos, y que tiene que ver con la calidad de ese proceso formativo.
Pareciera, insisto, evidente, pero la verdad es que no lo es, porque también hay una tensión entre esto, entre cuánta prescripción queremos ponerle a la formación y cuánto el Estado quiere que quienes formen, los formadores, formen efectivamente aquello que el Estado les plantea, ¿verdad? O cuánto también hay un espacio de flexibilidad para que en el marco de las realidades locales efectivamente haya también mucho más pertinencia de esas formaciones. Es una tensión que es muy difícil de resolver, digamos. Y una cosa interesante que está pasando en esta gobernanza y rol de distintas instituciones es que el mundo se está abriendo, y estos casos, a rol de instituciones que son distintas a las universidades y que forman directores. Y que es muy importante porque muchas de esas instituciones, por ejemplo, asociaciones de directores en algunas partes del mundo, si es que existen, o también instituciones, fundaciones que están más directamente vinculadas al quehacer educativo, también pueden contribuir, no reemplazar al rol de la universidad en esto, porque las universidades tienen muchísimo que aportar a la formación de directores, pero también abrir esa reflexión hacia otros campos. Eso respecto de la gobernanza, ¿ya? El rol del Estado, pareciera que especializar funciones es importante. Y pareciera también que entonces hay que abrirse a instituciones de distinta índole, pero con una regulación base de la cual no podemos escabullirnos en nuestros países. En segundo lugar, algunos aprendizajes de estos 5 países respecto de las etapas. Bueno, yo les decía, en esto hay modalidades muy diversas, modalidades, digo, de formación y de etapas, pero en general, yo diría, en general, se distingue con claridad al menos la fase de inducción de los directores, la fase inicial, que ya la evidencia indica en el mundo, pero también en algunos estudios basales en América Latina, cuya fase inicial de primera vez que se ejercita la función de director tiene particularidades muy especiales. Particularidades desde el punto de vista emocional, del punto de vista pedagógico, del punto de vista de la relación con el entorno, con las políticas, con el Estado. Una fase de mucha inseguridad, que requiere mucho acompañamiento. Por eso que en esta fase de la inducción, en general el mundo ha probado figuras como con mentores y con coaches que acompañan ese proceso. Entonces, en general yo diría, se distingue la fase de inducción de la fase de preservicio, de preparación para llegar a ser director, que es distinto, ¿verdad? Que ocurre antes de, evidentemente, esa inducción, y de la formación continua, ¿verdad? Todos estos países, de alguna manera, con más o menos orden, tienen esta formación, ¿ya? De nuevo, es más fácil hacerlo cuando hay modelos más centralizados, como el caso de Singapur, en otros más descentralizados, como el caso australiano, es un poquito distinto, pero a la base distinguen fases, ¿ya? Y por eso que hay una relación con la carrera, porque si no hay carrera es más difícil hacer esto. Pero incluso sin existencia de esa carrera, distinguir estas fases es muy importante, porque permite además que los contenidos y los métodos de la formación se vayan adecuando a estos espacios, ¿verdad? Las experiencias de inducción, por ejemplo, en general son experiencias de menos contenido y mucho más acompañamiento. Las de preservicio tienen un poco más de contenido, mucho más de formación teórica, experiencia práctica también. Y la formación continua de eso, una formación continua básicamente de actualización en contenido y de mucho acompañamiento también, ya ahora situado, digamos, para mejorar la práctica directiva en su propio contexto. Bueno, hay varios países también, a propósito de estas etapas, que están haciendo un esfuerzo importante por identificar líderes tempranamente y enviarlos a procesos formativos. Yo creo que eso es una cuestión interesante. Ya les contaba sobre los procesos de inducción como un consenso a nivel, diría yo, de los países de la OECD que están haciendo esfuerzos ya más sistemáticos en materia formativa directiva. Y bueno, y evidentemente la amplitud de los perfiles, o sea, si es que nuestra formación no identifica perfiles de quienes quiere formar y el tipo de función que ejerce, pasa lo que pasa en nuestro país, que es voy a ocupar un chilenismo, no sé si es un chilenismo, pero una manera de decirlo coloquial, que es una bolsa de gato, digamos. Una muchísima diversidad, así le decimos en Chile cuando hay muchísima, digamos, diversidad, pero con caos, ¿verdad? Y lo que pasa en Chile es que, por ejemplo, yo dirijo una maestría del liderazgo, que se forman 40, 45 directores o más que directores, personas que quieren formarse en liderazgo escolar, pero conviven directores que tienen 15 años de experiencia, con directores que tienen 5 años, con directores que no tienen experiencia, con profesores que quisieran ser directores alguna vez, pero que esa formación no se los va a garantizar, con directivos que quieren enriquecer su función, con jefes de UTP, que es la figura que tenemos en Chile para un subdirector técnico, por decirlo así, de la escuela. Y eso, evidentemente, si bien uno podría decir hay mucha riqueza en esa diversidad, formativamente es cierto, se puede producir un efecto pares interesante, la verdad es que no permite orientar bien la formación. Uno necesita una formación que se haga cargo de los momentos en los que están los profesionales de la educación y que se haga cargo la función que esas personas cumplen, ¿verdad?
Y esas dos cosas es muy difícil de combinarlas, pero estas experiencias que ustedes van a poder después ver en detalle en el documento tienen mucho de esto, digamos, de distinguir bien las etapas, los perfiles y por tanto formaciones especializadas, no formaciones generalistas, digamos, en liderazgo, que puede ser importante como una condición inicial, pero que no ayuda mucho a la formación de calidad. Contenidos. Bueno, una pregunta importante es qué formamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan los directivos? Sobre todo si es que uno tiene en cuenta un esquema que está más adelante en realidad, se los voy a mostrar más adelante, pero que es una tensión entre la necesidad que a lo mejor la política le impone a los directores legítimamente, una necesidad de la política, si es que hay una reforma educativa curricular, por ejemplo, los directores necesitan actualizarse respecto de eso, y es una pulsión más de arriba hacia abajo de la formación, versus, digamos, la necesidad que pone más bien el propio contexto escolar, y que son urgencias que pueden ser totalmente distintas, que pueden tener que ver, por ejemplo, hoy día en el mundo y en América Latina con la conflictividad y con la gestión de la convivencia o de la violencia escolar. Bueno, entonces, en esa tensión hay muchísima dificultad, pero evidentemente lo que muestra la experiencia es que la definición de estándares y de marcos de actuación claros, transparentes, construidos ojalá con los propios directores y directivos, y sobre todo si son diseñados para la tarea formativa, porque hay muchos países que definen estándares más bien para orientar la práctica de directores, pero no es lo mismo que generar estándares para la formación. Evidentemente eso ayuda. Estándares que además sean flexibles y que tengan foco. Porque cuando hacemos estándares demasiado comprensivos, eso ha pasado en otras partes del mundo, estándares demasiado comprensivos que abordan las 5, las 6 dimensiones del quehacer directivo, que compartiremos que son todas muy importantes, a veces impiden, para efectos de la formación, poner foco, ¿verdad? Michael Fullen escribió un artículo cortito para un libro que editamos en Chile hace poco respecto de este tema, respecto de cómo hay un desafío de mayor foco y coherencia de la función directiva en un contexto donde hemos ido definiendo sus distintas tareas, hemos complejizado la tarea directiva, pero al mismo tiempo, en esa complejización, nos hemos ido olvidando un poco de la necesidad en espacios formativos y también de las políticas de poner un foco específico. Entonces, claro, hablamos del liderazgo pedagógico como necesidad central de la formación, pero abrimos tanto el campo de los estándares que eso finalmente, y queremos formar en eso, que se produce una tensión, ¿se entiende? Y eso yo creo que es una cuestión que los gobiernos deben decidir, digamos, y tomar una decisión clara, y eso no obsta de tener estándares más comprensivos, pero haciendo apuestas formativas más dirigidas, porque en eso los estándares más bien abren que cierran, ¿se entiende? Y eso es un desafío que tienen los sistemas educativos contemporáneos. Y bueno, claramente, de nuevo, aquí pareciera que el principal desafío que tienen los procesos formativos tiene que ver con la resolución de problemas de práctica, dirían algunos expertos internacionales en términos del lenguaje. ¿Qué significa problema de práctica? Significa problemas situados en la realidad escolar que responden a la práctica educativa y que pueden ser completamente abordables por los actores de la escuela, ¿se entiende? En general, cuando uno aborda los procesos de planificación de la mejora, por ejemplo, planes de mejoramiento, proyecto educativo, en general uno proyecta un conjunto de cosas a largo plazo que no tienen que ver necesariamente con los problemas específicos, ¿se entiende? Sino que define metas, orientación. En eso nuestros países son muy buenos, de mucho ejercicio de planeamiento y de planificación, pero que no modifica la práctica. Lo que diría la evidencia reciente sobre la mejora, ¿verdad? Y sobre todo sobre la formación de directivo, es que necesitamos experiencias formativas que lo que hagan es abordar problemas de práctica concretos, ¿verdad? Su resolución a través de estudios de caso, a través de distintas formas, pero cuyo corazón, cuyo contenido son esos problemas, ¿verdad? Y en función de eso uno construye entonces y conecta con la literatura, con la experiencia, pero el foco está puesto en los problemas de práctica, que tienen una lógica de trabajo en general distinta, son de abajo hacia arriba, por decirlo así. Tienen que ver con las urgencias de los directores y tienen que ver más que con las definiciones prescriptivas que podemos hacer desde el sistema, ¿ya? Voy a desarrollar hacia el final una reflexión sobre eso. Aquí hay algunos ejemplos de contenido de estándar. Respecto de los métodos, bueno, ya algo conversábamos, yo le mostraba este cuadro comparativo de experiencias, pero yo diría que en general aquí el consenso más importante en estas experiencias exitosas o experiencias relevantes en materia de directivos de formación es que todos estos países ya combinan con mucha más fuerza la experiencia propiamente o la formación propiamente teórica con un fuerte componente de formación práctica y contextualizada,
que está directamente relacionado con lo último que acabo de decir, con problemas de práctica. Entonces la formación, por ejemplo, ocurre en torno a un proceso específico de la escuela, ¿verdad? No a la elaboración de un nuevo plan, sino a un proceso específico de la escuela. Por ejemplo, cómo coordinar el primer y segundo ciclo o cómo mejorar la relación con la familia en respecto de la enseñanza de las matemáticas, ¿verdad? Y eso es un problema que se enfrenta, que puede ser en parte resuelta, en parte importante resuelta por los propios actores a través de sus motivaciones, sus capacidades. Se resuelve en general más bien en corto plazo que tan largo plazo, y que está súper sujeto a la gestión de la escuela, no a factores externos. Bueno, entonces, experiencias prácticas, yo diría que es parte esencial de la formación de estos países. Lo mismo con el desarrollo de proyectos. Ontario está haciendo una cuestión interesante ahí de realización de proyectos para que se ocupan como eje central para la formación. En el caso australiano, un portafolio de iniciativas que también es interesante. Lo hacen no para formar, sino para acreditar directores, pero sirve para la formación. Los directores van desarrollando iniciativas de cambio a través de un portafolio que se va sistematizando y que va orientando la formación. Todo basado en reflexión pedagógica como base esencial de compartir, del trabajo en red, etc. Y bueno, con diversas duraciones. Esto es un debate en el mundo de cuánto dura una formación de directores de calidad. Obviamente depende también de la carrera y depende de las otras cosas que hemos conversado hace un rato, ¿no? Y finalmente, sobre la evaluación, una de las cosas, uno de los hallazgos del estudio que hicimos es que a pesar de que uno pensaría intuitivamente que todos estos procesos tienen muchísima evaluación, la verdad es que no es tan así. Incluso países con este nivel de desarrollo como los que hemos visto no tienen estrategias evaluativas para su proceso formativo. Están incipientemente avanzando hacia allá, pero en general yo diría todavía con mucha precariedad en torno a este tema, lo que hace que entonces también las experiencias de América Latina pueden aportar a ese desafío. Vámonos entonces ya de cara al cierre de la presentación, algunas recomendaciones y síntesis de aprendizaje de lo que estos casos y investigaciones indican. Primero, reforzar algo que a veces se nos olvida, que es la necesidad de tener un enfoque propio para la formación. Hay que tener un enfoque propio para el liderazgo educativo y hay que tener un enfoque propio para la formación de directivos. Hay que aprender de la experiencia internacional, lo decía Silvia también, ¿verdad? No para copiar, sino para sacar algunos aprendizajes. Pero hay que ir un poco más allá en el sentido de decir, necesitamos enfoques propios del liderazgo y enfoques propios entonces de la formación. Por ejemplo, en nuestros países el enfoque del liderazgo para la justicia social o el liderazgo inclusivo, que son enfoques contemporáneos de formar a los directores para poner un foco esencial en acortar brechas al interior de las escuelas. No solo de mejorar en la práctica docente, sino acortar brechas, disminuir desigualdades entre hombres y mujeres. Hoy día, a propósito de cómo estamos enfrentando este tema como sociedades, ¿verdad? Distribuir la brecha al interior de un aula en los niveles de aprendizaje. Justicia o al interior de las escuelas o inclusión. Bueno, la verdad es que nosotros necesitamos nuestros propios enfoques y alinear a eso de formación. Y en eso hay poca innovación todavía, ¿verdad? En general, más bien nuestros esquemas son esquemas que en general a nivel de las competencias y estándares reconocen más bien o replican de manera bastante lineal lo que está pasando en el mundo, y ahí tenemos un desafío. Esto ya lo decía, así que lo voy a pasar. Algunas recomendaciones situadas en torno a las distintas dimensiones que ya hemos ido revisando. Primero, pareciera que los marcos de actuación son una condición indispensable. Estándares conocidos, condición indispensable. El paso a Argentina, muy importante. Contar con un marco de competencias y capacidades basales para orientar la formación. Eso hay que actualizarlo recurrentemente. Seguramente van a haber nuevas versiones de esto. En Chile, por ejemplo, lo actualizamos luego de 10 años. Y fue un ejercicio que lo modificó sustantivamente. O sea, llegamos a un nuevo marco para la buena dirección. Hay países que lo hacen cada 5. O sea, es bueno estar revisando, pero sobre todo entender que tienen que ser estándares comprensivos, pero también flexibles. Deben permitir de alguna medida que haya particularidad, sobre todo en gobiernos federales como los de ustedes, ¿verdad? Que requieren espacio para la particularidad y de expresión de las características de las localidades en esos estándares. Hay países que, de hecho, definen un marco, un core de práctica o de competencias, pero entienden que entonces hay un nivel que lo pone el Estado, digamos, ¿verdad? El Estado o los niveles locales. Otro paso previo, evidentemente, lo de la carrera. No voy a abundar en esto, pero pareciera que hay que embarcarse también en una definición clara de la carrera o
o explicitar que no lo vamos a abordar, digamos. Pero entender que entonces, dado que la carrera define bien sustantivamente el destino de la formación, es muy importante previamente definirlo. Sobre la gobernanza, decíamos ya hace un rato, pareciera que en esto no podemos equivocarnos de que el Estado, y esto no es menor en contextos de alta privatización como está ocurriendo en algunas partes de América Latina, Centroamérica en particular, donde hay esfuerzo y digamos unas ciertas miradas ortodoxas sobre el valor de la privatización en distintos niveles, privatización de más de escuelas, pero que termina afectando también a la provisión de servicios educacionales, de formación y otros bienes educacionales, ¿verdad? Lo que pareciera insustituible acá es que una buena formación, eso es lo que hacen todos estos países que acabamos de mirar, tiene un rol del Estado fuerte, involucra un rol del Estado fuerte, de orientación, de definición de estándares, de regulación, de acreditación, de evaluación si es necesario, ¿verdad? Un Estado muy involucrado en la formación, no mirando hacia otro lado. También pareciera relevante distinguir fases, ¿verdad? Definir etapas de inducción como una fase en sí misma, el preservicio como un componente fundamental. Hay algunos países que todavía debaten si uno debiera incorporar materias de liderazgo escolar en la formación inicial docente. Yo tiendo a pensar que más bien hay que avanzar hacia modelos más intensivos de formación de directores específicos para esa materia, y evidentemente uno puede tener en la formación inicial un conocimiento general a la gestión escolar. Está bien, eso es importante. Todos los profesores, incluso sin ser directores, necesitan ciertos conocimientos respecto al funcionamiento de la escuela, lo que caracteriza una buena escuela, etcétera. Pero creo que esto supone un trabajo mucho más intensivo, insisto. La evaluación como un componente fundamental, crear sistemas de aseguramiento. Esto no significa pensar en una evaluación necesariamente con consecuencias para los formadores en un primer momento, pero sí para su mejoramiento continuo, digamos. Uno podría poner, por ejemplo, como exigencia para los formadores, para las instituciones, sobre todo que forman en distintos países, el contar con estrategias de evaluación para acreditarlo y para permitirles que formen. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos, ¿verdad? Donde hay distintas instituciones que están acreditadas para formar, pero a cambio de eso tienen que cumplir un conjunto de estándares, no solamente de contenido, no solamente de método, sino también de evaluación. Tienen que proveer una evaluación en torno a un modelo que comparten todos los distritos. El Estado tiene también un rol de fomento y de financiamiento de la formación y también de innovación. En esto, uno de los grandes riesgos de hacer formación a gran escala es quedarse sin hacer una formación innovadora y sin probar nuevos modelos, digamos. Cuando yo digo hay que atreverse a innovar y atreverse a generar nuestros propios modelos de liderazgo, bueno, hay que también hacer esto, digamos, de atreverse a crear instancias distintas. Bueno, ustedes están trabajando aquí en el país con redes, ¿verdad? Hay que avanzar hacia la construcción de mentorías, de coaching, etc. Y bueno, todo esto además requiere, evidentemente, investigación. Parece obvio, pero la verdad es que la capacidad de poder identificar las necesidades de formación de los líderes escolares en Argentina, en cualquier parte, está totalmente correlacionado con la calidad de la investigación que tenemos en nuestros países para poder conocer mejor el fenómeno del liderazgo directivo. Y mientras menos tengamos de eso, y América Latina todavía tiene muy poco, ¿verdad?, acumulado en esta materia, es mucho más difícil, ¿verdad? Y por eso que al mismo tiempo que invertimos en formación, debemos necesariamente en nuestros países invertir en ese esfuerzo, porque si no hacemos una formación a ciegas, digamos, que es muy común en nuestros países. Y bueno, una lámina final para decir que todo esto evidentemente solamente va a permitirnos avanzar en la medida en que dialogue con otro tipo de políticas para los directivos, digamos, de selección, de formación, de condiciones de trabajo que son claramente insuficientes en muchos de nuestros países, que hacen que no sea tan atractiva la función directiva, y también respecto de sus atribuciones. Perdonen lo largo, me pasé un poquito en el tiempo, pero preparé con tanto cariño esto para ustedes que imagínense, no se los decía, tenía que aprovechar a decirse. Sí, gracias por escucharme. Bueno, antes de pasar la palabra para los comentarios, preguntas del auditorio, Gonzalo hizo referencia en más de un punto a la importancia de la evidencia para la definición de las políticas y que este es una cuestión que señalamos nosotros desde el Plan Nacional de Formación Docente y que guía tanto esta política de formación de directores como otras políticas en curso.
Después quería comentar que el informe, si es que todavía no lo tienen, digamos, va a estar a disposición de igual modo que la presentación. Quería aprovechar para plantearte dos preguntas y así iniciar la ronda de preguntas. Una es de los casos analizados o de los modelos federales que conozcas, ¿cuál te parece como especialmente interesante? Que nos puedas contar un poco cómo está diseñado, porque es muy distinto un país, digamos, unitario que países federales a la hora de definir estándares, organizar la formación y realizar un seguimiento de esa formación. Y por otro lado, quería preguntarte cuánta formación disciplinar crees que debe tener un director, sobre todo en el caso del nivel secundario, teniendo en cuenta que en el nivel secundario cualquier profesor de cualquier área puede acceder a la dirección, y puesto que señalaste que el rol de los directores y por lo tanto de su formación en materia del desarrollo profesional de los docentes es clave, ¿cuánto dominio del resto de las disciplinas debería tener un director? Y después voy a compartir también dos preguntas que llegaron de la distancia. Buenísimo, gracias. ¿Vamos contestando una a una o prefieres acumular preguntas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Da lo mismo? Parto por esto, ¿no? Bueno. Ya. Bueno, gracias por las preguntas, sí, Cecilia. Sobre modelos federativos, yo creo que los que nosotros estudiamos en particular en este caso y que son interesantes es el caso australiano y el caso de Ontario, en el sentido y de Canadá en general. En el sentido de que son experiencias, diría yo, que al mismo tiempo que tienen el corazón de su política educativa es local y por tanto de muchas iniciativas formativas, programas de mejoramiento, están alojados en los niveles locales, se reconoce de que hay un conjunto de definiciones macro para la función directiva y para su formación que son ineludibles y que hay que abordar en cierta medida a nivel nacional, ¿verdad? El caso australiano es parecido, de que se definen unos ciertos estándares, ¿verdad?, para todo, y donde evidentemente hay espacios para que cada estado pueda complementar eso, ¿se entiende? Pero en un marco de definiciones globales, que es un poco el ejercicio que ustedes han hecho con el conjunto de las provincias para tratar de tener unas capacidades, ¿verdad?, transversalmente definidas, ¿verdad? Entonces yo diría que parte de los casos interesantes digamos, de estas figuras un poquito más descentralizadas es que al mismo tiempo que hacen posible, diría yo, una formación más situada, ofrecen la oportunidad de hacer una formación más situada, más contextualizada, no dejan de responder a ciertas definiciones que son sistémicas, digamos, y que son de todo el sistema educativo de esos países. Evidentemente, eso es más fácil hacerlo en sistemas con alta capacidad en su base, ¿verdad? Como pasa con Australia, como pasa con Canadá, donde todas las provincias y en general estados tienen muchísima capacidad técnica para construir sus propias políticas de formación, por ejemplo, e incluso sus propios estándares adecuados o sus propios programas o iniciativas locales, ¿ya? Y eso obliga, obviamente, a hacer la discusión de que para poder hacer ese trabajo a nivel de los directivos en países federados, federativos, evidentemente eso tiene que ir acompañado de una discusión respecto de esa capacidad y un fortalecimiento de esa capacidad. Porque si no, al final, y eso yo creo que pasa en muchos países más bien que tienen estructuras descentralizadas pero con baja capacidad, es que claro, finalmente, si bien hay en el papel un alto nivel de descentralización, en la práctica las políticas son altamente centralizadas, que es el caso argentino, ¿verdad? O al menos yo lo veo así desde fuera, ¿verdad? Un caso que orienta, tiene un alto nivel de descentralización en su gestión, supuestamente, pero que desde el punto de vista de la política educacional, ¿verdad? Sobre todo en ciertos lugares, en ciertos contextos con menos capacidad instalada, técnicamente hablando, se hace más difícil hacer esto. Entonces, yo diría, formación directiva contextualizada, pero con capacidad a la base para poder hacerlo, con descentralización efectiva de esas capacidades a nivel intermedio, a nivel de las provincias. Yo creo que estos casos son manifestación de que esto solo funciona cuando podemos hablar de subsistemas educativos en serio. Son subsistemas. El subsistema de Ontario es un subsistema del sistema educativo canadiense.
pero tiene capacidades técnicas para poder ser un subsistema, incluso para dialogar, cuestionar, participar en la discusión técnica sobre políticas nacionales, al mismo nivel, ¿verdad? Cosa que en general en nuestros países no pasa. Sobre la formación disciplinar, yo creo que es un buen punto. Yo no lo he estudiado tan a fondo, pero creo que a partir de lo que me ha tocado ver, al menos, diría que el conocimiento indispensable tiene que ver con el conocimiento, a pesar de que hoy día en el mundo se ha ido construyendo este consenso de que evidentemente las disciplinas y la pedagogía, el conocimiento pedagógico versus el conocimiento disciplinar son dos dimensiones que van juntas, ¿verdad? Y en la formación inicial cada vez se juntan más versus esta diferenciación que algunos países hacen sobre ambas dimensiones. Yo tiendo a pensar que es la dimensión más propiamente el conocimiento de la práctica de enseñanza y en la pedagogía un poco más en general, donde debiera haber mucho más foco, que es la propia disciplina. Ahora, sin olvidarse nunca de que el supuesto, y esto a lo mejor podemos no compartirlo, pero el supuesto base para un buen liderazgo es que tengamos muy buenos profesores que decidieron cumplir esa función y que por tanto son muy buenos profesores en sus disciplinas, ¿verdad? Y sin conocer otras, tienen a su base un conjunto de conocimientos que son propiamente pedagógicos, que le permiten dialogar técnicamente y legitimarse frente a sus equipos, digamos. Yo creo que no creo que eso signifique que los directores, por ejemplo, tengan que necesariamente formarse en disciplinas que no son sus disciplinas de origen, por ejemplo, para el caso de la educación secundaria. Pero creo que sí es importante que sean profesores que hayan tenido un muy buen desempeño en la sala de clase, en sus disciplinas, lo que es demostración entonces de que hay un conocimiento importante. Si bien las disciplinas tienen lógicas muy distintas, tienen unos vasos comunicantes también importantes en la manera de enseñar y en la forma en la que esa disciplina se expresa pedagógicamente. Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje bien importante, pero los directores sí tienen que formarse muchísimo. Lo hablábamos en la mañana y es muy interesante, a lo mejor menos debatido entre nosotros, que formarse muchísimo en cómo aprenden los profesores, en cuáles son los esquemas de aprendizaje que hay a su base, cómo desaprenden los profesores, cómo se motivan los profesores, qué variables hay a su base. Eso es lo que un director más necesita. También aprender teoría sobre el liderazgo distribuido y sobre las escuelas efectivas. Pero lo más importante es tener ciertas herramientas que permitan que lideren a su equipo y que ayuden a mejorar la práctica docente. Y eso se hace solamente conociendo muy bien, así como hoy día para la formación inicial docente es muy importante aprender y saber cómo aprenden los niños y incorporar en la formación docente todo el aprendizaje de la neurociencia. En la formación de directivos yo creo que es básicamente lo mismo el desafío que tenemos hoy día. Es que los directores sepan cómo aprenden los adultos, ¿verdad? Y contribuyamos a que los adultos, los profesores en contextos escolares puedan desarrollarse continuamente. Yo creo que eso es el quid de esto y en general no lo miramos así, lo miramos más desde la perspectiva de los contenidos, ¿verdad? De si es ¿verdad? El liderazgo pedagógico, menos de este tema que es más transversal, creo yo, que es de cómo aprenden los profesores, de cómo se desarrollan, cómo pueden progresar en su experiencia. Otras preguntas, sí. Gracias, Gonzalo, por tu presentación, muy clara, muy exhaustiva. Dos preguntas. Una sobre la investigación que hicieron, sobre ese estudio comparado, si nos podés contar cortito qué fueron a mirar, si entrevistaron a los responsables, si miraron los programas, si participaron de alguna instancia de formación. Y la segunda tiene que ver con la estrategia de acompañamiento que vos nombraste más de una vez. Entiendo que a directivos o a escuelas. La pregunta es, ¿quiénes son esos perfiles que hacen el acompañamiento? ¿Son capacitadores, son especialistas, son inspectores, son personas vinculadas a otros institutos de formación? Esas dos, gracias. Bien, gracias por tu pregunta. Bueno, sobre el estudio comparado, la verdad es que es una revisión secundaria, y esa es la limitación que tiene. A pesar de que uno puede construir una visión bien completa porque estos países producen mucha evidencia sobre sus políticas de formación y por tanto no solo a partir de
la documentación oficial, sino también de la investigación que se ha generado en torno a ellos, podemos revisar. Es un estudio bien concreto, nos fuimos a conocer en particular esos casos. Yo personalmente conozco, obviamente, no solo el caso de mi país, sino el de Ontario, que me ha tocado estar allá un par de veces, como estudiándolo en profundidad, pero es un estudio más básicamente a partir de información secundaria y tiene esa limitación, ¿ya? Y tiene el valor también de que permite levantar lo último que se está produciendo en esos países respecto de la formación de directivos. Sobre el acompañamiento, sobre la mentoría, el coaching, como queramos llamarle, a pesar de que son cosas distintas esos tres conceptos, pero en el fondo se reúne básicamente en la idea de acompañar a los líderes en su proceso de aprendizaje. Yo diría que lo que se ha aprendido, a pesar de que en esto no hay una sola vía nuevamente, y uno podría integrar a actores como los supervisores, en otros países los inspectores, distintas funciones, lo cierto es que lo que pareciera tener mayor impacto en la formación de directores tiene que ver con el acompañamiento de personas con alta experiencia en esa misma función, ¿verdad? Y por tanto, directores en ejercicio o exdirectores o directoras con buenos resultados o con un desempeño destacado en su trayectoria reciente. Yo contaba en la mañana y me ha tocado participar en una experiencia, conocer bien de cerca la experiencia del programa de liderazgo de la Universidad de Berkeley en California, que lo que hace básicamente en el plano de la inducción es generar un cuerpo, un grupo de directores en ejercicio o exdirectores que en una instancia básicamente grupal, quincenal o mensual, no recuerdo bien, trabajan en torno a problemas de práctica y en torno a las problemáticas que enfrentan los directivos nobles a los cuales ellos están acompañando. Y además esos directores, esos exdirectores o esos mentores acompañan in situ y de distintas vías también tecnológicas el quehacer del director. Se entiende como un recurso para una fase que es muy crítica, esto en los casos de directores nobles, que es un recurso que es muy crítico para el ejercicio inicial de la función directiva. Y por tanto significa entender para nuestros sistemas de que esas personas también necesitan ser formadas. También necesitan tener un cierto reconocimiento en su sistema, ¿verdad? Por eso que la carrera es importante. Las buenas carreras debieran identificar que no solo después de ser un buen director yo llego a ser supervisor, sino que puedo llegar a ser director de directores, por decirlo así, o líder sistémico, como le llaman en otras partes del mundo. Un director que tiene dentro de su jornada, dentro de su remuneración, dentro de su tarea, dentro de su formación, la importantísima tarea de formar a otros nuevos directores o directoras que están ejerciendo su tarea. Y también a lo mejor no tan nuevos también. También el trabajo en red, por ejemplo, puede ser muy conducido por estos líderes sistémicos, es un poco lo que estamos probando en un par de programas en Chile, a baja escala, pero que se está probando esta idea de líderes sistémicos. Entonces yo creo que es básicamente directores que acompañan. Ese criterio además aplica muchísimo a la formación también propiamente teórica o formación más tradicional, porque yo contaba también en la mañana un dato que es preocupante, que en nuestros países en general, es el caso de Chile, el porcentaje de personas que participa de instancias formativas de directores que no tienen experiencia como directores es en torno a un 70%, y solamente un 25%, a veces un poquito menos, un poquito más, personas que sí tienen experiencia directa en conducción de establecimientos. Eso en general en el mundo de los casos que estamos revisando es al revés, ¿verdad? 70% directores, exdirectores que forman y que se han además preparado para formar a otros en la educación superior o en instituciones formadoras, y un 30% personas como yo que desde otras disciplinas podremos aportar nuestro granito de arena con la investigación, con lo que se pueda decir, con la mirada a las políticas, pero que no sabemos de el quehacer directivo propiamente, digamos, que nos quedamos cortos en las herramientas, en los criterios, los esquemas de distinción para ayudar a un director en su primer año de ejercicio en una institución educativa súper conflictuada, exigida, compleja, digamos. Entonces, yo creo que ese criterio también aplica para todos los cursos y todos los programas de formación en los que nos embarquemos. ¿Alguna otra pregunta? Mientras tanto voy a compartir una que nos llegó a distancia y plantea si en los países analizados la formación de los directores se ha diferenciado según niveles educativos, por un lado, y si hay evidencia del impacto de la formación de los directores en la mejora de la educación. ¿Impacto de la formación o de los directores? De la formación de los directores en la mejora de los niveles de aprendizaje de los alumnos. Ya. Sobre esto último hay
hay poca investigación todavía, a pesar de que hay algunos ejercicios interesantes, básicamente en Norteamérica, de esto, instituciones que se han dedicado a tratar de pesquisar el efecto, no tanto en el aprendizaje de los estudiantes, porque sabemos que es muy indirecto, median muchas variables entre medio, el contexto, las características del equipo directivo, los profesores, o sea, y ese es un riesgo que hay que tener mucho cuidado, asignarle a la formación de directores la responsabilidad de mover los resultados de aprendizaje de los estudiantes es un tanto desmedido, así como la formación docente también lo es. O sea, esto es siempre una concatenación de factores y nuestros países a veces son muy buenos para ponerse metas de mejoramiento de resultados de aprendizaje a partir de ciertas variables intervinientes que conviven con otras 25, igual o más importantes que esa. Sin embargo, aún así hay gente que ha estudiado este tema a nivel de resultados de aprendizaje. La Fundación Bush es una de ellas en Estados Unidos, que ha tratado de identificar y que ha ido mirando algunas cosas muy preliminares de efecto en resultados con resultados positivos, y de hecho el estudio de Aldin Hammond en el 2007 también trata de hacer una simulación en torno a un análisis en torno a los resultados de las escuelas de las personas que participaron en esos programas de formación que ella eligió. Pero yo diría, es muy preliminar este tipo de conversaciones, y yo creo que es un poquito peligrosa. Creo que el foco principal, si entonces el liderazgo se ejerce en la influencia en la docencia, lo más importante a observar es eso, ¿verdad? En mi práctica de liderazgo como director, y también entonces en cuánto logro influenciar el quehacer docente. Por eso que sí, la formación de directores debiera mirar con claridad a nivel de los efectos lo que pasa con los profesores y cómo los profesores observan también, ¿verdad?, y evalúan el quehacer directivo antes y después de los programas de formación. Nosotros en Chile estamos terminando una investigación, por ejemplo, donde hacemos eso. Donde más que preguntar a los directores lo que pasó, le preguntamos a los profesores que trabajaban con los directores antes de la formación y luego después de la formación, y ver cómo los profesores, que son los actores principales en esta relación de liderazgo, observan que se produjeron cambios, en qué cambió, y eso está permitiendo ver algunas cosas. Todavía no tenemos los resultados finales, pero como abordaje yo creo que es lo que uno debiera ir haciendo. Eso era diferenciación según niveles. Al menos lo que yo conozco, puedo en eso cometer una omisión, pero en los estudios que hemos mirado hay poca diferenciación, pero al mismo tiempo se reconoce en general como un desafío, una debilidad de los sistemas formativos, ¿ya? O sea, digo esto para aclarar que si bien son pocas las diferenciaciones que existen, y las pocas que existen se analizan autocríticamente porque se entiende de que es necesario especializar mayormente, sobre todo para la educación inicial, que es algo que en el mundo, por ejemplo, en nuestros países en América Latina, se está creciendo muchísimo porque hay mayores niveles de cobertura de la educación inicial. La particularidad del fenómeno del liderazgo en jardines infantiles, en escuelas iniciales, en los primeros niveles de la educación parvularia o inicial requiere un abordaje especial porque tiene particularidades, y evidentemente requieren también ciertas habilidades de liderazgo que son distintas. Lo mismo pasa en algunos casos entre la secundaria y la primaria, y sí, yo diría una distinción mayor entre las escuelas, en algunos países lo que se denomina educación técnico-profesional, en otros países se denomina educación más propiamente vocacional o técnica, donde sí también hay ciertos, yo diría, digamos, distinciones. Pero eso siempre en general en el marco, y yo creo en esto, en el marco de unas definiciones que son generales, que tienen que ver con cómo gestionar organizaciones educacionales, que tienen que ver evidentemente con cierta particularidad, pero eso en el margen. En el corazón tiene que ver con, como les decía, gestionar el desarrollo profesional, gestionar la pedagogía en centros educativos. Y eso tiene un cierto conocimiento que es a la base de un centro secundaria, evidentemente con particularidades, sobre todo por lo que está ocurriendo en muchos liceos o centros de educación secundaria en nuestros países, donde se está produciendo una desconexión cada vez mayor entre la oferta curricular y la oferta de sentido que hace la educación secundaria y lo que los jóvenes aspiran, sueñan y quieren, digamos. Y en esa brecha, evidentemente, hay un desafío que es bien particular de la educación secundaria, creo yo. Pero bueno, creo que hay poco todavía para decir sobre esto. No fue una variable principal que tampoco miráramos, pero digamos, en términos generales yo podría decir eso. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Agradezco a quienes nos siguieron del otro lado de la línea. A ustedes tuvimos la presencia de especialistas, equipos técnicos provinciales, y también a ustedes, quienes están
liderando, hablando de liderazgo, la formación de los directores en distintas provincias del país y que tuvieron la fortaleza física también para estar hasta esta hora acompañándonos con esta gran oportunidad de poder dialogar con Gonzalo Muñoz, que ya vieron toda la experiencia y el conocimiento que tiene de lo que se está pensando, analizando, investigando sobre esta cuestión que nos permitió como hilar muy fino a nosotros que estamos en las instancias iniciales de esta aventura que es la formación de los directores, que como vimos tan importante es para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en cualquier país. Quería recordarles que el próximo encuentro de este ciclo, para que nos ayuden a su vez a difundirlo en sus provincias, va a tener lugar el 6 de diciembre y va a estar a cargo de Cintia Chiriboga. Y aprovecho para cerrar también a agradecer a la OEI que apoya y que financia este ciclo internacional. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias otra vez, Gonzalo. Gracias. Espero poder seguir en contacto y hasta la próxima. Chao.